Saludos, somos el grupo de la API Países y hoy vamos a presentar de cómo es el funcionamiento de esta aplicación web. Entonces, aquí ya estamos en la página principal y podemos visualizar el nombre de la API, que es llamada XOM Word, haciendo referencia pues digamos a la infraestructura con la que trabajamos y también porque es un servicio de nombres de países e información de países completa, ¿no? Entonces, si bajamos un poquito, scrolleamos, podemos ver un poquito más acerca de la página, pues nos da cuántos países tenemos registrados, provincias y ciudades. También nos da una breve información acerca de la aplicación web, ¿no? Que está hecha en REST y en SOA. Bien, entonces, ahora para comenzar a utilizar la aplicación, nos vamos al apartado de Syncing. Una vez estando aquí, debemos estar registrados y si no, pues ingresamos datos incorrectos, pues sabremos que la aplicación nos dirá que hemos ingresado mal nuestros datos. Ahora, procedemos a ingresar un correo electrónico que esté válido para poder ingresar a la aplicación. Muy bien. Una vez que ya ingresamos nuestras credenciales, procedemos a loguear. Ahora, una vez dentro, nosotros tenemos pues un listado del apartado países. Tenemos varias opciones en las que podemos ver que accedemos a varios métodos de búsqueda. Y tenemos una lista abajo en la que podemos observar ya los datos que han sido ingresados. Tenemos una tabla scrollable, la tenemos indexada para que no se haga tedioso la búsqueda de estos datos. Entonces, ahora vamos a proceder a ingresar por un método de búsqueda. Vamos a proceder a buscar un país cualquiera. Muy bien, entonces lo buscamos por el nombre y como podemos ver ya tenemos el resultado de nuestra búsqueda. También podemos pasar al apartado de provincias. Aquí tenemos varias opciones. Como pueden ver, tenemos agregar provincias, listar provincias, eliminar provincias y actualizar provincias. Bien, entonces nosotros ahora al entrar al apartado de provincias, tenemos pues las opciones de listar provincias y los diferentes métodos de listar. Pues tenemos buscar provincias por el nombre y por la capital de la provincia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a buscar una provincia que ya haya sido ingresada. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el resultado de nuestra búsqueda. Está el nombre de la provincia, la capital, el código, la longitud, la latitud y el estado de la provincia. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es a agregar una nueva provincia. Ahora vamos a agregar una provincia de prueba. Vamos a elegir un país cualquiera y vamos a proceder a escribir prueba provincia, para dar a entender que estamos ingresando una prueba con esto, ¿no? La capital, podemos escribir prueba capital. Y pues en la bandera, pues podemos utilizar una que ya hemos venido utilizando para nuestras pruebas, ¿no? Entonces, en el código de llamada podemos agregar pues el 593. Bien, en longitud, una longitud que ya hayamos utilizado y una latitud que ya hayamos utilizado. Ahora, recordemos el nombre
que ingresamos. Por este nombre vamos a proceder a buscarlo, ¿no? Entonces, ahora registramos los datos. Una vez registrados los datos, ya vamos a proceder a buscar estos datos en listar. Entonces, no, en listar provincia. Muy bien, entonces buscamos la provincia por el nombre, pegamos el nombre que ya teníamos y como ven, se han ingresado los valores que nosotros habíamos ingresado anteriormente. La bandera de prueba, el nombre de prueba y los datos que hemos ingresado de prueba. Entonces, ahora vamos a proceder a actualizar estos datos. Nos vamos a Update Province y procedemos a buscar la provincia por el nombre. Muy bien, entonces, como pueden ver, ya está generado un ID aleatorio y entonces ya tenemos nuestros datos. Vamos a proceder a cambiar el nombre de la provincia. Ahora vamos a dejarlo unido, sin espacio, prueba provincia, sin espacio, capital provincia, prueba capital, sin espacio también. Dejamos el mismo, la misma ruta, cambiamos la latitud, eliminamos eso. Bueno, ya en longitud también cambiamos la longitud. Y el código, pues le eliminamos el último dígito. Bueno, en el estado le damos a 1 para decirle que ya está actualizado. Entonces, le damos a actualizar y procedemos a hacer una búsqueda de la provincia que hemos actualizado recientemente, ¿no? Entonces, la podemos buscar por el nombre. Recordemos que prueba provincia la tenemos sin espacio. Y ya podemos ver que se agregaron los datos que hemos cambiado, pues al código de provincia, la latitud, la longitud, el estado de la provincia y el nombre de la provincia. Muy bien. Entonces, como por último vamos a eliminar la provincia. Entonces, asimismo, procedemos a buscarla, la provincia que hemos ingresado, y le damos la opción de eliminar para que el estado cambie a 0 y no se muestre en la lista principal. Bien, una vez que le dimos a eliminar, vamos a proceder a buscarla, a ver si la podemos encontrar, para ver si ha resultado lo que hemos hecho. Muy bien, como se dan cuenta, el estado cambió y ya no se encuentra dentro. Ahora procedemos a buscarla en la actualización de las provincias. Buscamos el último dato que hemos ingresado y podemos cambiar el estado para que vuelva a aparecer. Entonces, una vez más, lo procedemos a buscar en la lista de provincias. Ingresamos el nombre y como pueden ver, cambiamos el estado nuevamente a 1 y ya se puede listar la provincia que hemos actualizado. Muy bien, entonces, ahora como ya hemos visto, este es el funcionamiento de la aplicación web y prácticamente para el resto de funcionalidades como para los países, tanto como para provincias y para ciudades, tenemos los mismos controles de ingreso en el que podemos hacer uso de estos para poder listar, agregar y bueno, pues poblar este servicio para tener más datos, ¿no? Entonces, esta ha sido la presentación del funcionamiento de XZone Word. Muchas gracias. Saludos. En este momento voy a explicar en breve lo que se trata la estructura de la base de datos tanto en PostgreSQL y MongoDB. A continuación presento la estructura de la base de datos en Postgres.
Tenemos las siguientes tablas, que es la TV City, que almacena lo que es las ciudades. Aquí están los campos, tiene un ID, tiene un nombre, tiene una bandera, tiene la cabecera de la ciudad, tiene coordenadas, tiene el código de llamada de la ciudad, tiene el estado de la ciudad, es decir, que recibe un campo 1 o 0, si está habilitado o no, y tiene relacionado lo que es su provincia. La tabla TV Countries se refiere a la tabla de los países, el cual tiene su respectivo ID, tiene su nombre, su bandera, su capital, tiene las coordenadas, tiene el State Country, el estado, tiene los códigos de llamada y tiene otras especificaciones que individualizan a cada país o lo caracterizan. También tiene el nombre en inglés. Tenemos aquí también la tabla TV Person, que agrupa de manera general a los que están registrados, a los usuarios, por decirlo así, que tienen interacción en el sistema. Tiene un código de persona, tiene nombre, segundo nombre, tiene un email y un teléfono. Tenemos acá la tabla de las provincias. Asimismo tiene un ID, tiene un nombre de provincia, tiene una bandera, capital, las coordenadas, el código de llamada de la provincia, estado, y tiene relacionada su respectiva ciudad. Tenemos aquí ahora la tabla del usuario, que está relacionada también con la tabla de persona. Entonces aquí tenemos el nombre del usuario, tenemos la contraseña, el tipo de usuario o el rol que va a desempeñar y con qué está relacionado, con qué persona. Tenemos por último aquí la tabla de el tipo de usuario, y tenemos que tiene un ID, tiene un nombre que se le especifique, y también tiene un campo para registrar quién creó ese rol o ese tipo de usuario. Esto es con respecto a la base de datos relacional. Ahora vamos a Mongo y tenemos aquí la base de datos llamada también de la misma manera, que es la National API Countries 2021. Y aquí tenemos las siguientes colecciones que vendrían a representar como las tablas, pero de esta manera acá. Tenemos las ciudades, tenemos los países, personas, productos, provincias, usuarios, el tipo de usuario. Y si entramos aquí en las ciudades, tiene los mismos campos que en la tabla relacional, solo que en formato de JSON o JSON. Entonces tiene de la misma manera especificado sus campos, y allí podemos ver lo mismo en countries, y aquí observamos la bandera, que tiene un URL donde muestra la bandera. Bueno, también tenemos, asimismo podemos observar las siguientes colecciones. Entonces, eso sería con respecto a la estructura de la base de datos, tanto en Postgres como en MongoDB. Saludos con todos. En el presente video voy a explicar los Web Service REST que son consumidos por nuestra aplicación. Primeramente vamos a dar una pequeña definición sobre qué son los Web Service REST. Estos son definidos como una interfaz para conectar varios sistemas basados en protocolo HTTP, el cual nos sirve para obtener y generar datos u operaciones devolviendo estos datos en formatos específicos como JSON, XML, etc. En nuestro caso, nuestros servicios Web Service REST devuelven
los datos en formato JSON. Perfecto, en donde cada uno de nuestro web service REST se encuentra conformado por 4 partes, las cuales son las APIs, los modelos, los repositorios y los servicios. Estas cuatro partes fueron creadas para City, Country, Person, Province, User y User Type. En donde primeramente vamos a ver los servicios, que como su propio nombre indica, son los servicios que nuestra aplicación va a consumir. Por ejemplo, veamos los servicios que fueron creados para City, en donde tenemos el de listar todas las ciudades, el de buscar por el nombre, por el ID City, por el ID Province. Tenemos el servicio de guardar, de eliminar por ID, por el nombre, etc. Veamos otro, por ejemplo, el de Person. Tenemos el de buscar el de listar todas las personas, el de buscar por ID, por el ID person, por el primer nombre, segundo nombre, por correo. Tenemos el de guardar, el de eliminar y el de actualizar. Y así, en esta sesión fueron creados cada uno de los servicios que se van a utilizar en nuestra aplicación, es decir, que van a ser consumidos. A continuación vamos a ver los repositorios, que los repositorios son los accesos a datos a nuestra base de datos MongoDB. En la sesión de modelos se realizaron validaciones, en donde se utilizaron anotaciones que nos ofrece Spring Boot. Por ejemplo, se hizo uso de la anotación get, setter y al-control, que esto nos permite generar los get, los setter y los constructores sin necesidad de nosotros ponerlos en el modelo. Perfecto, también se hizo uso de la validación size para establecer una longitud de los dígitos, de los caracteres. Por ejemplo, aquí se estableció una longitud mínima de 4 y una longitud máxima de 56 en el name province. Perfecto. También se utilizó la notación add pattern, que esta nos permite establecer un patrón. Es decir, aquí se estableció un patrón de que solo acepte letras. También se realizaron patrones para que solo acepten números, etc. Es decir, podemos establecer el patrón que nosotros deseemos para hacer dichas validaciones. La anotación field, aquí debemos de poner el nombre del campo tal y como está en la base de datos, porque si no nos va a causar error y no vamos a poder jalar los datos de la base de datos. Como podemos ver, se encuentra idéntico en la base de datos. Si ven, name province. Perfecto. Y así estas validaciones fueron realizadas para cada uno de nuestros modelos. Perfecto. Ahora vámonos a la sesión de APIs, que aquí en las APIs llamamos a cada uno de los servicios creados. Por ejemplo, vámonos al de province, en donde cada una de estas APIs posee un request mapping general, que es para poder llamar a los servicios que estamos utilizando aquí en esta API. Y para llamar al servicio que están siendo llamados aquí, después de esta request mapping, ponemos el request mapping del servicio que vayamos a hacer uso, es decir, que vayamos a consumir. Aquí también en las APIs se realizaron validaciones a nivel de campo, en donde también se utilizó diferentes anotaciones como pattern, que es para establecer un patrón, el de len, que es para establecer el tamaño, etc. Por ejemplo, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Lo ejecutamos, esperamos un ratito. Ahora sí, se ejecuta. Perfecto. Ya, y como podemos ver aquí en la URL solo nos aparece el localhost 8080. Esto quiere decir que todavía no estamos consumiendo ninguno de nuestros web service REST. Entonces, para hacer uso de ellos, primeramente debemos de poner el request mapping general, que en este caso es este. Lo copiamos y seguidamente ponemos el request mapping del servicio que vayamos a hacer uso, que en este caso es vamos a hacer el uso de buscar por el nombre provincia. Lo copiamos. Perfecto. Ahora, como podemos ver, este web service REST requiere de un parámetro, que aquí podemos ver el request param, que aquí estamos estableciendo un parámetro, que aquí el nombre del parámetro es name province. Lo copiamos, pero primeramente debemos poner un signo de interrogación. Perfecto. Y seguidamente ponemos un igual y el nombre de provincia que deseamos buscar, que por ejemplo Tasmania.
Lo buscamos y como podemos ver nos muestra la información de Tasmania en un JSON. Lo comparamos con la base de datos y podemos ver que es idéntico. Perfecto. Aquí también en cada uno de los modelos, no solo en provincia, se estableció un servicio de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros ponemos TAS solo, se nos listarán todas las provincias que estén conformados por TAS. Si ven, por ejemplo, se nos mostró TASU, TAS, Tasmania, etc. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si ponemos TAS M, se nos muestra solo Tasmania. Por ejemplo, vamos a buscar otro nombre, por ejemplo, Northern Territory. Lo copiamos y como podemos ver nos muestra la información. Y si solo buscamos por North, se nos mostrarán todos los que estén conformados por North, como podemos ver aquí. Perfecto. También para nuestros web service REST se creó una documentación en donde podemos visualizar cada uno de los servicios que fueron creados para City, Country, Person, Province, User y User Time. Por ejemplo, el de City, podemos ver aquí cada uno de los servicios. Tenemos el de eliminar por diferentes métodos, por ejemplo, eliminar por el ID, por el nombre, etc. También tenemos el de buscar todas las ciudades, el de cabecera City, el de ID Province, el de nombre de la ciudad, etc. Por ejemplo, vamos a buscar por el nombre de la ciudad. Damos clic en el web service que vayamos a hacer uso. Por ejemplo, aquí damos clic en Try in O y por ejemplo buscamos Quito, la ciudad de Quito. Ejecutamos y se nos muestra toda la información de Quito, como podemos ver aquí. Y así, por ejemplo, vamos a hacer uso de otro web service REST, por ejemplo, de user, en donde vamos a listar todos. Damos clic en Try in All, ejecutamos y se nos muestran todos nuestros usuarios. En este caso tenemos a Alex, Carlos Abad, Angélica Laleo, Ariel, etc. Por ejemplo, ahora vamos a buscar algo de person, en donde vamos a listar todas las personas que tenemos registradas en nuestra base de datos. Entonces damos clic en Try in All, ejecutar y se nos muestran todos. Ya, por ejemplo, vamos a buscar una persona. Vamos a buscar por el primer nombre. Bueno, aquí podemos buscar de diferentes maneras. Como podemos ver aquí, se nos mostró toda la información. Vamos a buscar por el primer nombre, por ejemplo, Vivian Lisbeth. Perfecto, vamos a buscar por el primer nombre, damos clic en Treat on All, ponemos el primer nombre y damos a ejecutar. Y se nos muestra la información de la persona llamada Vivian Lisbeth. Y aquí nos muestra toda la información, el primer nombre, el segundo nombre, el correo, el teléfono, etc. Y así se muestran cada uno de nuestros servicios de nuestra API REST. Y bueno, entonces esto sería la explicación de los servicios web RESTful que van a ser consumidos por nuestra aplicación. Muchas gracias. Saludos, les habla José Solórzano, alumno de la materia Aplicaciones Distribuidas. Estamos aquí en la presentación del proyecto de SOAP Web Services para el proyecto principal de la API de países. Como ya sabrán, esto se estructuró en dos servicios web, digamos, un servicio web SOAP y un servicio web REST. El compañero Anthony Nasunda y mi persona nos encargamos de la parte del servicio web SOAP, en conjunto, claro, con los demás compañeros. La base para este proyecto se estableció en el framework Spring Boot, ya que en este caso nos facilita el desarrollo de los WSDL, que vienen a ser los esquemas utilizados por el servicio web para recibir y enviar información. Lo primero, en este caso para el desarrollo de un servicio web SOAP, es la declaración de estos esquemas XML. Esto lo hacemos en la carpeta de recursos del proyecto y nosotros establecimos una subcarpeta para llevar un orden al momento de
la estructuración. Como se trabajan en este caso 4 entidades, que son las ciudades, los países, las provincias y los usuarios, cada esquema XML, con su extensión XSD lo dice, va a tener un conjunto de propiedades, elementos, tipos de datos, a manera de una clase Java, pero en este caso de una manera distinta. Como podemos ver, cada declaración, esto vendría a ser una variable, es bastante extensa. Asimismo, todas las variables de todos los modelos tienen restricciones de longitud, donde solo se permite un mínimo y un máximo establecido. Asimismo, podemos ver tipos de datos, subtipos o submodelos que existen, en este caso poseen varios valores. Asimismo, tendremos una respuesta por parte del servicio al momento de ejecutarlo. Tenemos más modelos y los modelos de request y response. Cada uno de estos modelos XSD contiene estas funcionalidades que son las más importantes, ya que son las que reciben información y la devuelven en este caso al usuario. Por así decirlo, tenemos un request de obtener ciudad por ID que nos está indicando que debemos enviarle como parámetro un tipo entero que va a ser el ID de ciudad. Esto nos va a dar una respuesta y es el modelo que tenemos aquí. Y este nos va a dar una respuesta que nos dice que solo va a ser un resultado, ya que no puede haber otra ciudad con otro ID, asimismo no puede haber otro país ni otra provincia con otro ID. Por eso se establece el máximo en este caso de resultados en uno. Establecemos un nombre y el tipo de data que va a tener, que va a ser de tipo city. Esto es como hacer una respuesta de tipo objeto city, pero en este caso tenemos un modelo local que eso lo decidimos, lo establecemos con el TNS, que nos indica que estamos trabajando de manera local. Y nos establecemos el modelo city, que es el que creamos acá, que es el que se usa en la mayoría de requests y response para las distintas operaciones, que son listar, crear, actualizar y eliminar, un CRUD básico. Bueno, esto se repite así mismo con país y provincia, aplicando ya la lógica para cada uno, y asimismo los usuarios, que en este caso tendrían lo que es el registrar usuario y el loguearse. Bueno, luego de una vez generados estos recursos de XSD, en este caso Spring Boot mismo, en base a un plugin que es el JAX-B, se va a encargar de generar los modelos específicos que en este caso se van a usar para el procesado de las peticiones y respuestas del servicio web. Como podemos ver en esta ruta de Generated Sources de código generado, el plugin JAX-B nos ha generado todo el código necesario para cada uno de los modelos, para city, para country, para province y para user. Todos estos archivos parecerán extensos en gran cantidad y complicados, pero son necesarios para que nuestro servicio web funcione correctamente. Ya sabemos que el SOAP, en este caso la definición básica, nos detalla que es un Simple Object Access Protocol, es que es un protocolo de objetos de acceso simple. En este caso lo que nos va a permitir es realizar peticiones detalladas a un determinado punto. Cabe recalcar que estos servicios web SOAP son muy dependientes del hardware en el que se implementen, es decir, que no implementan cuestiones como autenticación o tokens, etcétera, etcétera, ya que se manejan en una infraestructura privada generalmente, donde por ejemplo, digamos, estos servidores son los que van a tener las restricciones de acceso o de petición. Es por eso que este protocolo se vuelve un poco más complejo al momento de su implementación. Y para cuestiones más sencillas, como implementaciones de solicitudes basadas en acceso, en roles, digamos, hace que no sea tan útil y que se deba usar otro tipo de servicio, como puede ser una API REST. Y este es el enfoque general de SOAP. Regresando nuevamente al trabajo del código del proyecto, una vez se hayan generado los esquemas, se haya autogenerado el código necesario por parte del proyecto, se procede en este caso a la configuración
de los accesos de los endpoints y del mapeo a cada uno de los esquemas generados. Como mencionamos, tenemos 4 modelos que vienen a ser los de provincias, países, ciudades y usuarios. Como pueden observar, cada modelo tiene 2 métodos de configuración, en donde en el primer método tendríamos un bin con el nombre de users. Este name es el que nos va a servir al momento ya de querer usar el WSDL generado para, en este caso, realizar las peticiones, porque como sabrán, el WSDL viene a ser un tipo de documentación de nuestro servicio web, ya que ahí se va a detallar al usuario, al público, de qué manera está estructurado este esquema, qué tipos de datos debe recibir cada petición o qué tipos de datos o variables va a retornar cada respuesta. Entonces aquí establecemos como cuestiones específicas de SOAP, como el port time name, en este caso la URL base en donde se va a establecer este WSDL, el target namespace, que es el que se detalla en cada esquema por estructura básica. Por ejemplo, en el city, si revisamos, tenemos aquí los diferentes esquemas que son los propios de XML y el propio de nosotros, que es el XML NS TNS, que lo único que lleva es una estructura a manera de paquetes, como pueden observar, pero detallándolo a manera de una dirección web. Por eso aquí está city.interface, .generate, SOAP, etcétera, etcétera. Aquí es donde detallamos dónde se va a generar nuestro código, de qué manera se va a generar nuestro código. Y asimismo el target namespace, que viene a ser el mismo que el detallado anteriormente. Entonces se vuelve a especificar esto así decimos que mapeamos este XSD, lo mapeamos en este caso a esa URL de acceso. Por eso lo establecemos aquí. Y finalmente, para este WSDL, establecemos el esquema correspondiente, que es de tipo city esquema, que es los que ya detallamos al inicio. En este caso vendría a ser city.xsd. Asimismo, es lo mismo para los otros modelos. Establecemos el city esquema, es el que jalamos de esta ruta. Aquí podemos ver. Por eso cada uno tiene dos. Uno donde se establece el mapeo y uno donde se obtiene el XSD correspondiente del mismo. Por eso aquí accedemos a la ruta local de recursos, que es donde se trabaja los esquemas, y accedemos a la subcarpeta SOAP Web Service, que está de aquí, y al XSD específico. Bien, estas son cuestiones de configuración específicas que deben ser llevados tal cual como se los detalla en la documentación. Este viene a ser el mapeo principal de nuestro endpoint, por eso solo establecemos el web service y que aquí mapee cualquier ruta que esté luego de este web service. En este caso va a mapear country, va a mapear provincia, va a mapear ciudad y va a mapear user. Una vez hecha esta configuración, ya finalmente se puede trabajar en lo que es el código, la lógica del negocio, que involucra en este caso las entidades. La estructuración de la carpeta se llevó de tal manera que el código sea manejable y en caso de querer reutilizarlo, pues se pueda acceder a él fácilmente. Por eso se estableció una carpeta shared o compartida, en donde cada uno de estos elementos de aquí se ha detectado que es usado por más, en este caso de un destino. Es por eso porque por cuestiones de reutilización se lo dejó en este lugar, ya que pueden ser distanciados en varios lugares y no sería óptimo estar declarando nuevas clases en cada una de nuestras entidades. Asimismo, cada entidad está estructurada de esta manera: un modelo, un endpoint, un repositorio y un servicio. El repositorio y el servicio son los que interactúan entre ellos para enviar y recibir información de la base de datos. El repositorio es el que maneja la conexión con la base de datos y el servicio es el que maneja en este caso al endpoint. Nuevamente, tomando como base City Repository o el modelo City, podemos ver que aquí tenemos cada uno de los métodos necesarios. Por ejemplo, obtener todas las ciudades de una provincia, obtener una ciudad por un ID,
guardar una ciudad en nuestra base de datos, obtener ciudad por nombre, obtener ciudad por calcode, actualizar una ciudad, que este se va a reutilizar también para la eliminación de la ciudad, ya que no es una eliminación física, sino una eliminación lógica, en donde se establece el estado como desactivado o cero. Como pueden ver, cada uno de estos métodos está asociado a una consulta SQL. Esta estructura es propia de Spring, ya que se usa en este caso un JPA repository con el modelo City, en donde su clave primaria es de tipo integer. El Java Persistence API es lo que nos hace poder conectarnos y trabajar con la base de datos a manera de un ORM, es decir, sin necesidad de instanciar objetos o mapear parámetro por parámetro de un objeto, etcétera, etcétera. Spring Boot se encarga de, en base de respuesta de esta consulta a los parámetros retornados, se mapea a este objeto y en este caso al subobjeto que se retorna, que viene a ser una lista de ciudades. El optional debe ser usado específicamente, ya que una consulta de select aplicando un where, por ejemplo, puede o no retornar resultados. Entonces, si no tiene un optional, esto no va a causar una excepción de tipo null pointer exception. Entonces, el optional nos asegura o nos indica que un determinado parámetro puede existir como no puede existir. Y esto también se va a usar luego para cuestiones de validación en respuesta del cliente. Bueno, esta misma lógica se aplica para todos los modelos, para country, para provincia y para usuarios. El servicio, ya se mencionó, hace uso de este repositorio y es el que contiene la lógica de negocio principal, como validaciones, en este caso, y respuestas. Aquí podemos ver que si queremos insertar, vamos a cambiar de ejemplo, ya que estuvimos trabajando con City, vamos al Country Service. Si queremos realizar, por ejemplo, el guardado de un país, el resto no tienen validaciones, ya que son solo registros que se obtienen de la base de datos. Entonces, digamos que queremos guardar un país. La primera validación que se va a realizar es que el modelo que se envía, en este caso, hacemos uso del obtener país por nombre y le enviamos el nombre del país que se recibe. ¿Para qué se hace esto? Para averiguar si en nuestra base de datos existe un país, ya existe un país con ese nombre, lo cual no puede permitirse, ya que los nombres de países deben ser únicos. Si existe, en este caso por eso se usa el isPresent, y esto es un método específico de usar el tipo opcional. Entonces, si existe este registro, se va a retornar la respuesta como a manera de error de que ya existe un país con el nombre ingresado. Asimismo, si se intenta ingresar a un país con un código telefónico que ya existe, pues se va a retornar esta respuesta. Asimismo, viene a aplicarse con los códigos de país, que son los de ISO 2, ISO, FIPS, TLD, ISO 3, etc. Y finalmente, si ninguna de estas validaciones se cumple, pues se procede a realizar ya el registro usando nuevamente el repositorio. Ya mencionamos, el servicio hace uso explícito puro del repositorio, ya que contiene la lógica de negocios. Entonces decimos que del country repository vamos a guardar nuestro país y le pasamos los parámetros correspondientes que se necesita. Si ocurriese una excepción al realizar este guardado, ya sea por una conexión de base de datos, por una validación propia de base de datos, pues se va a retornar una respuesta a manera de error, en donde se detalla que ocurrió un error y se lo retorna el error también adjuntado. Nuestros gestor procedures de la base de datos retornan códigos en donde 2, el código retornado 2 nos indica que la operación se realizó correctamente y 4 nos indica que ocurrió un error. Entonces obtenemos esa respuesta de nuestra base de datos ya cuando se hace correctamente el registro y no ocurre ningún error. Y decimos que si es distinta de 2, o sea, que si es 4, nuevamente sabemos que ocurrió un error y se lo retornamos al usuario. Y si ya finalmente esta última validación no se cumple, es decir, que el resultado fue 2, se retorna el identificador
del país, en este caso, el identificador del país que se ingresó, el status 0 indicando de que la operación fue correcta, y un mensaje adicional a manera de feedback para el usuario, ya que es más elegible que no tener en este caso ninguno. Bueno, sí, nuevamente el update country asimismo hace uso de las mismas validaciones, ya que para actualizar un país también debemos asegurarnos de que no se vaya a ingresar un nombre ya registrado, un código de llamada, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos con provincia. Provincia también tiene sus métodos correspondientes, que son el modelo, el endpoint, el repositorio y el servicio, y usuarios. Ya vemos que es la misma estructura. Y esto se hizo de esta manera para llevar un orden y en este caso un estándar al momento de desarrollar. Ya que si quisiéramos implementar, digamos, un nuevo módulo que podría ser de parroquias, digamos, pues simplemente vendríamos a generar una nueva carpeta y empezar a crear las clases en base a las ya creadas. Esto nos da también estabilidad al momento de realizar trabajo colaborativo, ya que como trabajé con mi compañero Andy Nasunta, esto nos permitió que si en este caso se generara alguna duda o cuestiones específicas, podríamos simplemente venir, revisar un módulo ya implementado y empezar a basarnos en este. Eh, bueno, ya que estamos aquí, podemos ver que se hace uso de JPA específicamente, donde mapeamos entidades, tablas, nuevamente a manera de ORM, que un ORM es un Object Relational Mapping, que es usado generalmente para, en este caso, ahorrarnos esta cuestión de las consultas, del ejecutar procedimientos almacenados o consultas en texto plano, que al final terminan siendo inseguras y lo único que hacen es ocupar espacio en nuestro código. Si establecemos el ID de este modelo específico, indicando que es un valor autogenerado en base a una secuencia que está registrada en nuestra base de datos. Esta secuencia que se detalla aquí debe ser tal cual la que se detalla en la tabla en la base de datos. Y bueno, esto en conjunto con las funcionalidades del módulo Shared, como que podemos ver el Service Response, que es el que se detalla en los servicios, en conjunto con toda la generación automática de código, con los esquemas que son, olvidé detallarlo, que todos estos esquemas son redactados de forma manual, ya que esta es la base de todo el código. En base a estos esquemas se va a generar nuestro código funcional. Y es el que se usa en los endpoints, que este es el archivo más importante de cada módulo, ya que este viene a ser el controlador, digamos, si ponemos de ejemplo una API REST, la API REST usa controladores, pero en SOAP no hay controladores, se los denomina endpoints, puntos de acceso, que tienen como base un namespace, una URL de namespace, que como se mencionó, es la que se detalla en cada uno de los esquemas para cuestiones de accesibilidad a ellos. Aquí podemos ver que inyectamos nuestro servicio para poder usarlo aquí. Y ya tenemos los respectivos endpoints. Esto vienen a ser los controladores. Recordemos que en SOAP no existen las peticiones HTTP. Por eso no tenemos aquí, digamos, HTTP GET, HTTP POST, nada. Solo tenemos métodos mapeados a determinadas solicitudes. Donde, si se puede observar el local part, identifica qué tipo o a qué modelo o esquema específico está asociado este método. Y el response payload nos indica que va a dar una respuesta. Como pueden ver, si ponemos el cursor encima de estas anotaciones, todas corresponden al paquete de org Spring Framework Web Service. Entonces indica que estamos usando SOAP. Podemos ver que hacemos uso de la respuesta. Estos modelos son los generados, los autogenerados. Podemos ver la ruta de acceso. Y de hecho, podemos ver a qué manera de XML está asociado. La respuesta específica no es todo el esquema que se detalló, sino solo la parte de respuesta. Y nos indica que va a retornar un tipo cities que se detalla
en esta ruta de esquema. Este es el modelo, como pueden ver, generado automático, está en esta ruta. Y ese mismo nuevamente hacemos uso del servicio. Aquí podemos ver, hacemos uso del servicio. Y retornamos directamente, ya luego de haber procesado, validado, etcétera, etcétera, retornamos. Asimismo, vamos por ejemplo a country, también lo mismo. Un endpoint, una URI asociada al esquema, inyectamos servicio, mapeamos request y response, ejecutamos las operaciones del servicio y así se mantiene de manera más limpia, ya que no se realizan validaciones innecesarias por todos lados, sino que las validaciones son específicamente del servicio, ya que estas validaciones cumplen con un modelo de negocio específico. En este caso, estos modelos de negocio, por así decirlo, son manipulados luego del trabajo grupal en conjunto con los otros compañeros y los distintos módulos. Bueno, podemos observar que el proyecto está corriendo sin problema y podemos realizar una prueba en un cliente específico. Como ya sabemos, SOAP es muy dependiente de un hardware, entonces no es como que podamos hostearlo en algún lugar y ya estaría. Por eso tenemos que hacer uso de clientes específicos para hacer peticiones SOAP. Bueno, aquí mapeamos el WSDL, por el que podemos observar. Vamos a traer una ventana del navegador. Entonces, asegurando que el proyecto se está ejecutando, sabemos que este proyecto de Spring se ejecuta en el localhost 8080 web service. Recordemos que esta ruta es la base de todo la que se estableció en la configuración principal. Luego detallamos que el WSDL de country va a estar en la ruta countries.wsdl. Perdón, aquí hubo un error tipográfico. Ahí está. Y pues un momento que cargue, podemos observar. Esta es la manera de documentación, lo que se usa para el mapeo de peticiones y respuestas. Esto viene a ser como en REST, la implementación OpenAPI, que normalmente se usa en conjunto con Swagger, que directamente con el usar una librería ya se nos mapea una interfaz gráfica en donde podemos directamente ingresar peticiones, los requests, y se nos muestra de forma amigable al usuario las respuestas. SOAP en cambio es un poco más complicado, más obsoleto, más antiguo, por eso se detalla de esta forma. Asimismo tenemos para los distintos esquemas, entonces para City sería siguiendo la lógica City y Cities WSDL. Nuevamente, aquí está. Este viene a ser específico de City y eso lo observamos aquí. Complex Type City. Bien, entonces luego de haber generado un swap, que podemos hacerlo de esta manera, establecemos un nombre. Como ya tenemos el country, vamos a añadir de provincias. Provincias, digamos. Y WSDL, en base al ejemplo, viene a ser provinces. Y ahí lo tenemos. Entonces, copiamos, pegamos. Y ya el cliente se va a encargar de mapear y generar todos los modelos de peticiones y respuesta. Eso lo hacemos con Create Sample Request for All Operations. Y ok. Y podemos observar que aquí tenemos el añadir provincia, el eliminar provincia, obtener todas las provincias, obtener provincias por un ISO2 que viene a ser el código del país. O sea que con este método tenemos todas las provincias de un país específico. Provincia por ID y update. Hagamos uso de obtener provincias de un país. Abrimos el request, el modelo de request. Y podemos observar que aquí debemos pasar el ISO. Digamos que queremos tener las provincias de Ecuador. Pasamos S y ejecutamos. Muy que nos ocurra, parece que se ha generado, pero de forma no se ha mapeado correctamente.
Es que está en modo RAW, ahí sí. Aquí podemos observar. Se retornan todas las provincias de Ecuador. En este caso, esto es un archivo, un registro de prueba, pero aquí vemos Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, etcétera, etcétera. Asimismo, digamos que queremos obtener todas las provincias independientes del país. O sea, hacemos uso del request. Este parámetro es opcional y ejecutamos. Esperamos un momento de respuesta. Nuevamente formateamos la respuesta. Aquí está. Aquí sí están todo lo que es registro de provincia. Por eso observamos que es una gran cantidad. Estas son todas las provincias del mundo, por así decirlo. Y podemos probar finalmente con países para nuevamente obtener todos los países del mundo. Abrimos el request. Ya podemos observar que este cliente es muy dinámico y nos facilita mucho para realizar pruebas de servicio SOA. Formateamos la respuesta y vemos Dinamarca con todas sus propiedades específicas, el ID, el nombre, la URL de la bandera, la capital del país, las coordenadas con altitud y latitud, el estado, que esta es la que se usa para la eliminación lógica. 1 nos indica que está activo y 0 nos indicaría que no. Y así podemos ver todos los países registrados en nuestra base de datos. Eso podemos ir